Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Muy bien, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo, un gusto de estar aquí nuevamente con ustedes. Estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. La situación de Venezuela es preocupante, cada día es más preocupante y creo que uno redunda con esta palabra de preocupante, ¿no? Ya llega al colmo de lo increíble. Seguramente los analistas se deben agarrar la cabeza para entender qué es lo que está pasando en Venezuela. Si bien esta historia ya lleva varios años, no deja de sorprender que cada día siempre va un paso más hacia el precipicio. Ese precipicio que parece muchas veces estar muy cerca y otras veces por esos designios de los malabares políticos que hacen los gobernantes en Venezuela con Maduro a la cabeza, pareciera que se va siempre extendiendo un poquito, ¿no? Que les da otra oportunidad. Pero bueno, así son las cosas. Vamos a conversar sobre el tema Venezuela con una profesional como Vilma Petrash. Ella es profesora en Relaciones Internacionales, especialista en ciencias políticas, sobre todo en temas de Estados Unidos y América Latina, es conductora de televisión, es productora y es una de las personalidades más relevantes de Venezuela aquí en el sur de la Florida. Tengo mucho gusto en saludarte, Vilma, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Agustín? Un gusto en estar contigo. Un placer de recibirte aquí en esta casa. Gracias. Eh, no sé si la introducción ya es como un signo de interrogante y que voy a utilizar como pregunta. ¿Lo describí más o menos bien la situación de Venezuela? Sí, yo creo que en realidad no, las palabras que uno utiliza siempre se va a quedar corto. Yo creo, Agustín, y te lo había mencionado, que en América Latina no había habido una crisis de las proporciones tan gigantescas y además multidimensional como la que se vive en Venezuela. Es una crisis evidentemente de gobernabilidad en todo sentido, en lo económico, obviamente en lo político, en lo militar, en términos, digamos, de la calidad de vida de la gente. Hay realmente una crisis humanitaria verdaderamente terrible y además que avergüenza no solamente a los que gobiernan o desgobiernan hoy a Venezuela, sino a toda América Latina. Presidente Maduro, estoy cansada de la situación. No tengo agua, no tengo comida, no tengo medicina. Y lo último, no tengo champú. Esto es una crisis, Agustín, que se venía gestando desde hace muchísimo tiempo y de la cual mucha gente, yo incluida, evidentemente, como siendo un actor menor ya desde el exilio, pero muchas personas dentro de Venezuela venían advirtiendo que esto iba a ocurrir, que íbamos a llegar a una situación de hambruna, a una situación de ingobernabilidad y de insostenibilidad del Estado, porque como tú sabes, una de las cosas que ha hecho este régimen Castro chavista madurista es que ha destruido la institucionalidad del Estado y uno de los elementos centrales, como todos sabemos, es el monopolio legítimo de la violencia. Y es evidente que no solamente las Fuerzas Armadas están corroídas por la corrupción, por la desinstitucionalización, por la penetración de la política dentro de las Fuerzas Armadas, por su altísima politización y por haber participado en esta destrucción de Venezuela de manera directa, sino también que, digamos, se ha distribuido, si se quiere, la violencia a otros actores, los llamados colectivos, estos grupos, digamos, que han sido armados con el propósito, básicamente, de desestabilizar aún más al proceso político supuestamente burgués o previo al llamado castrochavismo, o lo que yo llamo el castrochavismo madurismo, hasta llegar a la situación que tenemos hoy, donde Venezuela es hoy por hoy además
no solamente el país de más alta inflación en el mundo, sino el país de más alta criminalidad, uno de los países más violentos del mundo, donde hemos llegado a proporciones sencillamente que solamente se pueden ver en países que han estado en guerra. Por ejemplo, 28.000 muertes violentas al año y seguramente este año rebasaremos la cifra porque cada año es peor. Pues tenemos una situación verdaderamente terrible, es verdaderamente infernal. Y por otra parte, como tú sabes, Agustín, se ha venido dando un fenómeno migratorio. Hoy por hoy los venezolanos están regados por el mundo. Tenemos más probablemente de 2 millones de personas, 2 millones de venezolanos que se han ido del país, en principio como un goteo y ahora de manera creciente, de manera estamos viendo, por ejemplo, aquí en Miami, la llegada de familias que están casi en estado de indigencia porque se vienen sin nada, pero escapando del horror de ese país en guerra sin guerra que es Venezuela. Absolutamente. Te cuento que tengo un dato aquí que dice que las solicitudes de asilo de venezolanos a España duplican las registradas en el año 2015. Bueno, te lo está diciendo ahí claramente. Los venezolanos están buscando vías de escapar Ujú. del infierno que se ha convertido en nuestro país, siendo que también, porque quiero que sepas que al mismo tiempo tenemos y yo creo que los que viven aquí en el sur de la Florida de origen cubano o de otras nacionalidades que han tenido que venirse por razones políticas, ¿sabes de qué hablamos? Tenemos una pasión por Venezuela, pero a veces también nos sentimos impotentes porque, por ejemplo, yo le he dicho mucho a la gente que nos hablan de la crisis humanitaria como algo lejano. No, no es algo que nos toca ya personalmente, ya no se trata de un tema lejano a ninguno de nosotros. Cada uno de nosotros está directamente afectado por la crisis humanitaria porque hoy por hoy somos el sostén humanitario de nuestras familias. Les estamos enviando cajas, Agustín, de comida, medicinas. Estamos buscando a través de distintos canales ayudas humanitarias para personas amigas, para vecinos, para nuestros familiares directamente, o por supuesto. Lo que te digo es que ya la crisis humanitaria en Venezuela se ha convertido en un asunto personal para los venezolanos dentro y fuera de Venezuela. Entonces, realmente yo no creo que ningún país de América Latina, y trato de hacer memoria, porque salvo la situación de Haití, que ha sido un país que muchos han dicho que históricamente es un estado inviable, que ha estado ahí siempre como un país en crisis, como una especie de enclave del África empobrecida en América, y ha sido en muchos sentidos un estado que muchos han calificado, como te repito, de inviable, de estado fallido. Bueno, Venezuela hoy ya está en esa situación. Con Absolutamente. recursos y bueno, que hemos sido un país que veníamos de haber sido considerado en los años 60 y 70, y quisiera contarte con respecto a esto una anécdota. Bueno, éramos lo que podríamos llamar un país emergente. Éramos un país que salíamos en las películas de James Bond, donde James Bond pedía que le pagaran con libras esterlinas o bolívares venezolanos. Éramos un país y eso parece anecdótico, pero eso tenía mucho que ver con lo que representaba Venezuela, con una clase media que estaba creciendo, pujante, con un modelo democrático, digamos, en crecimiento y en expansión interesante, con un gasto social importante para generar una clase media sustancial, vigorosa, con una democracia que ciertamente estaba sustentada sobre un modelo petrolero, pero donde se había expandido el concepto para generar una ciudadanía o por lo menos un país con una democracia bastante sólida para el contexto latinoamericano, que de hecho se comparaba en estabilidad con el proceso político, con la democracia costarricense. Y como tú sabes, el modelo, digamos, de la democracia pactada venezolana que se hizo en punto fijo en 1958, ese periodo de la democracia a punto fijista, ese pacto fue tomado por la Moncloa como modelo, Claro. el llamado Pacto de la Moncloa, de manera que nosotros fuimos un país puntal en el desarrollo democrático regional, y pensar que caímos en esta situación, producto, por cierto, de la elección, y digo siempre esto en términos de advertencia porque siempre creímos que la democracia venezolana estaba blindada de esta posibilidad, y entonces elegimos a un Mesías que terminó siendo el destructor de Venezuela, no el salvador, el destructor de Venezuela, y llevar al país a la ruina histórica que nunca ningún país de América Latina, y por supuesto mucho menos en la historia misma de Venezuela, habíamos tenido un gobierno tan salvajemente destructor Tal como el cual. que hemos tenido con este gobierno. Vilma, evidentemente la crisis que tú estás explicando con toda, digamos,
cristalidad, evidentemente está ya excediendo los límites que uno podía imaginar que pueden aguantar un gobierno, digamos, debidamente constituido. Sin embargo, se ve que esta crisis va menguando la capacidad de maniobra del régimen, hay una descomposición, una anarquía creciente, se evidencia esto en los saqueos que continuamente se multiplican en el interior del país, la cola de los mercados, lo hemos visto por televisión, son realmente brutales, increíbles, ¿no? ¿Tú crees que este asunto del revocatorio puede ser el camino para una salida rápida y constitucional y que se puede llegar a ello? Mira, teóricamente sí, de hecho, tú sabes que una de las tesis de, digamos, la oposición organizada en Venezuela es Ujú. que el revocatorio no se negocia porque es un derecho constitucional. Hemos sido sometidos a una serie de procesos absolutamente increíbles, como por ejemplo el proceso de pedir el revocatorio, que no es propiamente la convocatoria misma, sino de la solicitud. Nos llevó 3 meses que ese 1%, en los cuales lo rebasamos con creces, como sabes, y terminó siendo rebanado de la manera más descarada, con todo el tipo de trampas, al punto que la señora Tibisay Lucena, 3 meses después del tiempo que debería, del momento que se recoge la firma, realmente era un proceso que debió ser expedito, rápido. Y ahí se inventaron las llamadas normas que llamaban ellos sobrevenidas, es decir, inventan normas, se las sacan debajo de la manga, para simplemente retardar el proceso y hacerlo lo que ha sido un vía crucis, que casi es que le han pedido el ADN a los venezolanos, para que finalmente nos digan que esta firma finalmente que rebasamos, porque fueron más de 400.000 firmas, supuestamente las que se aceptaron, Ujú. como tú sabes, se rebanaron de cada 1.800.000 a este número. Y sin embargo, la señora Tibisay Lucena prácticamente en ese mismo momento pone una espada de Damocles diciendo que pidió una investigación al Ministerio Público por un problema de huellas digitales y irregularidades, y también deja abierto que el Tribunal Supremo de Justicia declare el proceso írrito y nulo, y de hecho declare incluso la invalidez del actor político Mesa de Unidad Democrática. Entonces, realmente estamos, no lo dijo solamente ella, lo dijo el señor Jorge Rodríguez, hermano, por cierto, de la canciller, Ajá. quien un hombre que estuvo directamente, fue rector fundamental del CNE en su momento, y hoy por hoy sigue siendo el rector externo que siempre anda regulando, diciendo, porque es el otro actor político involucrado en esto, que además está constantemente recordándole a la oposición, junto con individuos tan oscuros, tan deplorables como Diosdado Cabello, que el referéndum revocatorio no va a ocurrir. O sea, obviamente se puede decir que es una guerra, digamos, de desgaste, es una guerra para psicológicamente derrotar a la oposición. La oposición, sin embargo, a pesar de estar en esa guerra de desgaste física y mental, porque como sabes, las colas también producen ese elemento de ir desmoralizando a la población, la criminalidad, porque en Venezuela existen dos procesos. Tú vas durante el día estás haciendo cola para comer, y en la tarde te encierras en tu casa porque la delincuencia y la criminalidad te llevan a Absolutamente. encerrarte. O sea, cuando tú tienes una población que literalmente es una población secuestrada por un régimen criminal, y que han convertido al país en un campo de concentración que además se está derrumbando, pero con la gente adentro. Entonces tú dices, realmente es una situación insólita. Yo no, como te repito, es increíble, y que todavía haya fuerza en la oposición. Esto te denota el inmenso um, hambre de democracia, porque no es solamente hambre de comida, no solamente hambre de tener medicinas, es hambre de democracia lo que hay en Venezuela hoy. En Venezuela hoy el venezolano está comiendo menos de 2 veces al día en promedio, el 74% de la población, pero esa misma población, más del 80%, quiere que Maduro se vaya. Entonces tú dices, ¿por qué esta gente no quiere soltar el poder? ¿Por qué no quiere además que el revocatorio se dé antes del 10 de enero? Porque ellos saben que lo que sea que ocurra antes de esa fecha va a revocar a Maduro, y ellos necesitan dejar a uno seguro de ellos. Ujú. Ya sea ahorita el superministro, digamos, Vladimir Padrino, que por cierto tiene las mismas iniciales que Vladimir Putin. Quiero recordar a la población, Eh, parece que los dictadores se parecen más de lo que uno cree, ¿ok?
Y Es el nuevo responsable de toda el área económica, ¿verdad? claro, si es el hombre fuerte junto ahora con Reverol, porque quiero que sepas que Sí, definitivamente Riverol, wow. se quitó la máscara. Sí, Es señor. un alto régimen que se quitó la máscara, que ahora se apoya fundamentalmente, le entregaron en la cuestión económica, como tú sabes, se hizo un consorcio básicamente para entregarle a los militares Ujú. todo el sector productivo petrolero y de minería, y ahora le entregaron a este señor poderes de superministro, en el cual todos los demás ministros le rinden cuenta y ahora ponen de ministro del Interior, seguramente porque entre las facciones militaristas o pretorianas, como le digo yo, de este pretorianismo gobernante que abiertamente hoy está, digamos, rigiendo el poder en Venezuela, pues estos se reparten el poder y seguramente en esa negociación entre un Tarek al-Aissami, que dicen que es el único civil con poder real y que de hecho gobernaba Maduro, y en una negociación probablemente con el señor Diosdado Cabello, montan a Reverol, que además lo protegen de cualquier acusación externa, porque como sabe, fue Estados reciente Unidos lo tiene bajo la lupa. por sus vínculos con el narcotráfico, Ujú, ya como prueba que lo están acusando de ujú, manera directa ujú. y contundente, pero esta es la manera en que un régimen criminal, dentro de lo que yo llamo una dictadura criminal, pero fallida al mismo tiempo, es un Estado fallido, un narco régimen fallido, porque Abs- no puede ni siquiera ujú. tener gobernabilidad, pero yo creo que a ellos finalmente no les importa. Están simplemente sometiendo a la población a una hambruna, donde obviamente ahí están teniendo y aceptando claramente el consejo castrista, que es someter a la gente a una guerra de desgaste por hambre. ¿Ok? A través de las llamadas, ¿sabes? Esta crisis, desabastecimiento, que es real en un sentido muy importante, porque evidentemente han destruido la gallina de los huevos de oro, han destruido la economía venezolana, han destruido la industria petrolera, pero además están adaptando lo que ellos llaman el Klaus Clap, que les llegó un poco tarde la receta, pero no les importa porque al final es un régimen que tiene características genocidas. Lo que quieren básicamente es someter a la población por el estómago. Ujú. Dime, Vilma, estos nombramientos que ha hecho Maduro en los últimos tiempos, en las últimas semanas diríamos, ¿qué tiene que ver con lo que se habla tanto de un enfrentamiento entre Maduro y Diosdado Cabello? Bueno, eso, yo creo que en todo esto obviamente hay una hipótesis que todos estamos un poco especulando, porque lo que sabemos es que hay facciones que se enfrentan entre sí. Yo creo que Maduro básicamente, el castrismo mismo le está retirando su apoyo. Acuérdate que Padrino López se le fue a arrodillar a Fidel Castro. Ujú. Sí, Creo que sí. tuvo esa foto bastante emblemática. Seguramente ya le pasaron, le transfirieron, digamos, el poder o la bendición del castrismo y le dijeron, señor, usted ya no puede gobernar, usted seguirá siendo nominalmente el presidente, pero el verdadero poder va a ser el señor Padrino. Pero seguramente Diosdado, que no ha sido un hombre cercano a La Habana, yo creo que al final, y se demostró, como tú sabes, con el proceso de la muerte de Chávez, porque la muerte real versus la muerte anunciada oficial, que fue un tiempo de 3 meses, en ese tiempo fue que Diosdado negoció de alguna manera, porque él era el que le correspondía ser el sucesor constitucional y no el designado a dedo por designio castrista por parte de un Chávez moribundo, que es el señor Maduro. Yo creo que al final digamos, este proceso no terminó siendo tan claro y tan preciso y tan seguro como los castristas querían, y finalmente al señor Diosdado Cabello hay que darle su parte, digamos, del botín. Él es un hombre muy poderoso, es probablemente uno de los hombres más poderosos, con mayor control, por lo menos de poder económico. Dicen que es directamente uno de los líderes fundamentales del cartel de los soles, pero Sí. bueno, hay un cartel de Miraflores donde están Ujú. metidos los sobrinos y la primera dama, o sea, hay el cartel de... Bueno, o ahí sea, están los sobrinos presos aquí en los Estados Unidos. exactamente, lo que te quiero decir es que por lo menos eso es lo que se especula Ujú. hasta que no veamos contundentemente más allá de las declaraciones de Leamsi Salazar, el que era, como tú sabes, guardaespaldas de Chávez y que también estuvo cercano al señor Diosdado Cabello, que lo denuncia, o veamos, o más allá de las acusaciones que le haya hecho Walid Maclé, por ejemplo, a personajes como Cabello. Hasta ahora no hemos visto que haya una clara acusación con pruebas como la que se ha visto ya con Reverol, pero yo creo que al final hay una negociación, como te repito, de
poderes que están enfrentados entre sí, porque lo que sí es cierto, y yo creo que es lo único en lo que yo creo que pudiera estar de acuerdo con Diosdado Cabello, cuando él dijo que con la muerte de Chávez, Chávez era el único que contenía a sus locos. Así lo dijo él, y Sí. creo que efectivamente, como has visto que se ha desatado esta locura y esta, digamos, jauría de corruptos en este régimen clepto socialista descarado y además criminal que se ha instalado en Venezuela, pues obviamente que después de la muerte de Chávez, como que todo ese proceso de podredumbre moral, de podredumbre institucional, que si se puede hablar en esos términos, aunque es una contradicción, porque las instituciones ya podridas, ya tú sabes que no son nada Absolutamente. funcionales. Pero en todo caso, de este proceso de pudrición, de putrefacción que se vive hoy desde el punto de vista del régimen de Venezuela, y perdóname, Agustín, si sueno catastrófica y si No, sueno, sí, yo creo que estás leyendo la realidad pero es que de lo que creo que está esto es sucediendo. efectivamente lo que estamos viendo, y por Ujú. cierto, este es el mejor Absolutamente. heredero y la mejor evidencia de la criminalidad de un Estado mafioso, Ujú. que es el Estado castrista, que es un Estado mafioso gobernable, ¿ok? Pero es un Estado mafioso que se apoderó y privatizó de manera salvaje lo que es la economía cubana. Ese modelo se instaló y donde más llegó a prácticamente a tener como un 90%, digamos, de funcionalidad, con la diferencia que, como tú sabes, no desarmaron, sino armaron a la población para eliminar a los opositores y terminaron prácticamente eliminando un elemento constitutivo que es el orden, el concepto de orden del Estado por parte del monopolio legítimo de la violencia que corresponde al Estado y a las Fuerzas Armadas. Bien. Esto, como tú sabes, lo eliminaron en Venezuela estos infelices y lamentablemente generaron, digamos que es la peor combinación. Esta es la manifestación del castrismo degradado, o como yo le llamo, esta es la etapa degradada del Castro chavismo, el madurismo es la etapa degradada del Castro chavismo que se montó en Venezuela gracias al castrismo, a este modelo Absolutamente. de Estado mafioso gobernante que es el modelo castrista. Vilma, nos quedan 3 minutos. Ujú, Te quiero hacer dos preguntas en una. Eh, Se nos está yendo el tiempo. ujú. Por ejemplo, yo veo todos estos cambios que está haciendo Maduro, que por supuesto está apretado por toda la crisis que tiene el país, pero evidentemente también miro la posible relación que pueda tener Maduro para negociar con Washington, alguna alternativa para el futuro, ¿no? Tiene a sus dos sobrinos allá que evidentemente no sabe cómo va a terminar eso y cómo se va a ramificar. Por otro lado, este acercamiento que puede tener a través de la presencia de Thomas Shannon, que estuvo hace poco allí en Venezuela, eh, podría de alguna manera también molestar la relación con Raúl Castro. ¿Cómo ves todo esto? Mira, yo lo que creo es que el castrismo es un elemento que está jugando, porque acuérdate que el castrismo está buscando su propia transición Ujú. a lo que muchos dicen que es el modelo, porque es un Estado colapsado, también un modelo económico colapsado, que evidentemente se ha mantenido a través del subsidio, ya sea soviético y luego obviamente venezolano. Se le acaba esa gallina de los huevos de oro, por eso creo que ellos ese proceso de transición, yo sí creo que el castrismo estaba consciente de que el chavismo sin Chávez era básicamente insostenible, fíjate que lo ha demostrado en muy corto tiempo, no solamente insostenible, sino que no tienen capacidad de sostener ningún tipo de gobernabilidad. Y es evidente que ellos en el tiempo también aprovecharon el tiempo para negociar con Washington y evidentemente están tratando de montar una suerte de modelo. Mira, puede ser a la Putin, al Estado mafioso putiniano, Ujú. puede decirle, al, podría ser un modelo posible, o a la China, o en todo caso al estilo chino, no, obviamente mutatis mutandis, aplicado al caso tropical castrista, pero en todo caso ellos están buscando una transición que les permita abrir la economía a elementos de economía de mercado controlada, evidentemente, por una clase política que ya está haciendo desde hace rato una transición, está tratando incluso de limpiar su imagen, de ponerla menos militarista, más civil, Díaz-Canel, elementos como ese que tú sabes que están apareciendo y están figurando crecientemente. Y yo creo que al final ellos están tratando de hacer eso, no les ha dado suficiente tiempo, pero está, sin duda ya ese proceso se inició. Y al final tú sabes que los Castro no se caracterizan por su gran corazón y su moralidad. Es evidentemente que ellos se comportan de una forma de lo que podríamos llamar un realismo político salvaje.
van a buscar sobrevivir como sea, y yo creo que lo están tratando de hacer. Están buscando otra fuente de financiamiento para su modelo, pero saben que se van a tener que adaptar, porque ya, digamos, la posibilidad de conseguir una mina que depredar, como lo fue el caso venezolano, ya no existe. No existe un subsidio al estilo soviético, de manera que lo que les queda es negociar con Washington. Ahora, evidentemente Estados Unidos está en su propio proceso de cambio político intenso, así que no sabemos qué ocurra, depende de quién gane. Podemos saber en qué dirección se va a mover ese modelo y también en qué dirección se va a mover, me refiero en relación con Washington, pero también en qué dirección se va a mover la relación de Estados Unidos con el caso venezolano, con el caso de América Latina, porque evidentemente si gana una propuesta nativista, autoritaria, aislacionista, estilo Trump, ¿ok? Podríamos llamarla el populismo americano, que pretende de alguna manera revisar lo que ha sido la presencia y la hegemonía de Estados Unidos en el mundo de manera dramática, o si gana la propuesta Clinton, que es una propuesta más atada a los elementos, digamos, de sostenibilidad de Estados Unidos como un país con gran presencia en el mundo y capaz de mantener los acuerdos internacionales y sus alianzas internacionales y, por supuesto, su visión de democracia capitalista defensora de esos valores en el mundo. Pues mira, evidentemente estamos también en esa coyuntura acá y de ahí dependerá cómo Estados Unidos se va a comportar. Acuérdate que esta es una administración de Sí. salida. Sí, En un momento de pero hace pocas horas ha marcado alguna pauta un poco más dura, porque le reclamó concretamente a Maduro que llame de una vez al revocatorio y que habilite las elecciones inmediatas. Esto no había bueno, pasado en hasta ese ahora. sentido creo que hay cierta consistencia con lo que ha Mm, sido el gran líder de este proceso mm, de despertar, mm, digamos, la decencia democrática regional, que es el señor Almagro, que ha mm. asumido un liderazgo Sí, en el cual los gobiernos democráticos de la región, incluido Estados Unidos, de alguna manera han buscado darle un espaldarazo sin que Estados Unidos quiera quedar abiertamente, por lo menos en la administración Obama, que son los que están detrás de esto. Esto ha sido bien. una iniciativa del secretario Sí, general, sí, sí, sí. la convocatoria del artículo 20, la activación que ya se ha hecho de la Carta Democrática, que es básicamente que se estudie y se haga un seguimiento estrecho a lo que está pasando en Venezuela y se acompañe para que Venezuela tenga una salida democrática, pacífica, constitucional y electoral, si es posible y en lo posible este año. Bien, y por último, para ponerle la frutilla al postre, es la situación que se está viviendo en el entorno del Mercosur, donde Venezuela tiene que ocupar su puesto de presidente intempore, pero hay muchas contras: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Uruguay un poco así como a las empujadas, pero Paraguay están tratando de bloquear esa situación, aunque Maduro dijo que va a asumir sí o sí, pero me parece también que por allí puede venir otro golpe fuerte para Maduro. Sí, de Eh, hecho, sí, había una reunión a la cual la canciller no asistió y de hecho ellos están diciendo a través de una carta que a ellos les corresponde, porque tú sabes que es por orden alfabético y dura cada 6 meses y es rotativa, sí, pero evidentemente están diciendo que le correspondería a Argentina porque la tesis que se está manejando evidentemente no de parte de Uruguay, sino de parte, por ejemplo, de Paraguay, creo que sí. Argentina la está Paraguay, respetando. Brasil, Argentina. Brasil, exacto, es que Venezuela primero no ha cumplido con los requisitos para ser un miembro La pleno de la. cláusula democrática no la ha cumplido. Pero esa es una parte, me refiero también a la parte de inserción a través, por ejemplo, de la baja de aranceles, etcétera, que Ajá, correspondería en el ajá, proceso sur, también, pero también en el tema democrático es un país básicamente que está en una crisis profunda de absoluta. gobernabilidad y que en consecuencia no puede asumir el liderazgo. Y ahí creo que ellos también se están refiriendo a la cláusula democrática abiertamente del Mercosur, que obligaría a que un país que no cumple con esa cláusula, aparte de que no cumple con el elemento económico dentro de este proyecto de este mercado común del sur que representa el Mercosur, pues evidentemente no Bien, reúne ninguna de las dos calificaciones. Y yo creo que en ese sentido es muy probable que ellos busquen una vía para que sea Argentina, que por lo menos temporal, bueno, evidentemente esto es el proceso en general siempre es temporal, son 6 meses de rotación, pero así que es. corresponda ya por orden alfabético al siguiente país, que Veremos qué sería pasa, veremos qué pasa. Vilma, muchísimas gracias por estos momentos de análisis, un análisis profundo que nos has ayudado a entender mejor la situación de Venezuela, pero te propongo que en el curso de la semana próxima volvamos a echarle otra vez una miradita a la situación, esta tragedia que vive Venezuela. Muchísimas como. gracias. Gracias a ti. Bien,
Vilma Petrache, sin duda una analista excepcional de la realidad no solo venezolana, sino también de Estados Unidos y América Latina. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Después de un tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar el alma. Y uno aprende que el amor no significa acostarse y una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y los regalos no son promesas. Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy, porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes, y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad. Y después de un tiempo uno aprende que si es demasiado, hasta el calor del sol quema. Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma, en lugar de esperar a que alguien le traiga flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno realmente es fuerte, que uno realmente vale. Y uno aprende y aprende. Y con cada día uno aprende. Con el tiempo aprendes que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro significa que tarde o temprano querrás volver a tu pasado. Con el tiempo comprendes que solo quien es capaz de quererte con tus defectos, sin pretender cambiarte, puede brindarte toda la felicidad que deseas. Con el tiempo te das cuenta de que si estás al lado de esa persona solo por acompañar tu soledad, irremediablemente acabarás deseando no volver a verla. Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados y que el que no lucha por ellos, tarde o temprano se verá rodeado de amistades falsas. Con el tiempo aprendes que las palabras dichas en un momento de ira pueden seguir lastimando a quien heriste durante toda la vida. Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es solo de almas grandes. Con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo duramente, muy probablemente la amistad jamás volverá a ser igual. Con el tiempo te das cuenta que aunque seas feliz con tus amigos, algún día llorarás por aquellos que dejaste ir. Con el tiempo te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible. Con el tiempo te das cuenta de que el que humilla o desprecia a un ser humano, tarde o temprano sufrirá las mismas humillaciones o desprecios, multiplicados al cuadrado. Con el tiempo comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen ocasionará que al final no sean como esperabas. Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas viviendo justo en ese instante. Con el tiempo aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón, decir que amas, decir que extrañas, decir que necesitas, decir que quieres ser amigo, ante una tumba ya no tiene ningún sentido. Ya es tarde. Nunca dejes que algo te sea demasiado tarde. Pero desafortunadamente lo aprenderás solo con el tiempo. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.